Bueno, estimados todos, de nuevo con el almirante Mario Iván Carratú Molina, estamos hablando de lo que significó el 4 de febrero de 1992 y tenemos también otros temas que vamos a tratar en lo que nos queda de esta entrevista. Bueno, habíamos quedado que el presidente Pérez regañó al ministro de la Defensa de ese entonces, Fernando Ochoa Antich, y qué pasó a partir de allí hasta que llegó, creo que a las 10 o 11 de la mañana estaba diciendo, cuando presentan en televisión por primera vez al protagonista principal de este golpe militar, Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasó después de ese regaño al ministro de la Defensa? A las 5 de la mañana, el presidente, de 5:30, el presidente ordena el despegue de aviones F-16 de Miraflores al general Iván Darío Jiménez, que era inspector de la Fuerza Armada, Ujú. Fuerza Aérea. Despegan los aviones, hacen un pasaje sobre el Museo Histórico Militar o la guarida de Chávez en ese entonces y vuelven a pasar y se retiran los aviones. Fue una medida disuasiva. El presidente entendió, con el presidente estaba en ese momento Ochoa, ministro, el almirante Efraín Díaz Tarazón, ayudándolo como director de Seconacede, el general Ojeda Valenzuela, que era director del tránsito terrestre y tenía comunicación con todo el país a la vez, por intermedio de la red de radio del tránsito nacional. Él le pasaba información al momento al presidente de lo que estaba ocurriendo en todo el país. Efraín Díaz Tarazón en la parte de defensa, el general Sepúlveda de la Sierra, Ochoa y yo. Ahí no había más nadie. Y Pérez, claro. Eh, ese pasaje de los aviones produjo una llamada telefónica a Miraflores de Chávez y la atiende un edecán, el teniente coronel Fuenmayor. Se la pasa la llamada al ministro. Yo estoy parado al lado del ministro y el ministro habla con él y concertan la entrega. Porque ahí el golpe con la aparición de Pérez en la madrugada en Venevisión, el golpe se congeló, se paró. La Ujú. acción militar se paró. Y la acción civil estaba esperando al militar. Y no se produjo la caída de Pérez militarmente hablando, la captura de Pérez. Entonces, Pérez le dice al ministro, deténganlo, pásenlo al Ministerio de la Defensa, le quitan el uniforme militar, lo presentan esposado y que no hable, solamente esposado. Eso Esa se lo fue la instrucción del presidente al ministro de la Pérez a Defensa. Ochoa delante de todo lo que estamos ahí. Ujú. El ministro sale y yo me voy detrás del ministro porque yo tenía una desconfianza tremenda del ministro por hechas cosas que pasaban anteriormente, no por el 4 exactamente, sino por otras cosas que hubo entre julio de 91 y diciembre de 91, que era cuando realmente era el golpe militar. Era en diciembre del ¿Cuánto 91. tiempo estuvieron preparando ese golpe militar? ¿Se supo al final? Ellos tuvieron como 6 años. Ellos tuvieron 10 Oh, años. 6 años preparando el golpe militar. O Ellos sea, tuvieron, ellos, antes incluso de que Pérez asumiera la presidencia la sí, segunda vez. totalmente. Está Luis Herrera, el presidente. Desde el año 78, en la academia se comenzó a preparar el golpe militar y se para cuando irrumpe en el 92. O sea, 78, 92, 12 años catequizando a oficiales y esperando que llegaran a cargos importantes en los comandos de unidades del Ok, interior para alzarse y tomar ok. la inteligencia, porque ellos dominaron la inteligencia militar. No fluía la inteligencia. No se sabía lo que estaban haciendo. Pero Eh, bueno, voy al caso. Ok, entonces el presidente da la orden de que primero lo presenten esposado, que le quiten el uniforme y que no lo dejen hablar. Pero ocurrió todo lo contrario, por lo visto. Sí, y paralelamente el ministro de la Defensa tenía la obsesión de hablar al país desde el palacio. Y yo le dije, mire, ministro, desde el palacio solamente habla el presidente. Usted no tiene por qué hablar aquí. Aquí habla el presidente o usted en el ministerio como ministro, pero aquí no. Se molestó, Santeliz intervino, me gritó, me ofendió, este marino traidor, ¿qué es lo que le pasa? Y yo, mire, sáqueme este tipo de aquí. Y lo mandé a sacar a Santeliz con la Guardia Presidencial, a Fernando Altuve Ferrer, que murió un civil, un ingeniero, aparentemente muy, muy capaz, profesor de la academia, y Ochoa quiere hablar con la prensa y quiere llevarse
para el Museo Histórico Militar al teniente coronel Rommel Mayor, que para mí siempre estuvo relacionado con eso, por lo que pasó y lo que estaba ocurriendo secuencialmente en ese entonces. Chávez se entrega, lo va a buscar el general Santeliz y Fernando Altuve Febre aproximadamente a las 6 de la mañana. Se entrega y solamente sabemos de Chávez preso cuando Chávez dice el por ahora. En televisión como a las 10 de la mañana, varias horas después. Sí. Hay un nombre que se En nos ese, está escapando de apellido Daniels, que el también es... almirante, sí. Ujú. Déjame, esta parte es importante porque los venezolanos no logran distinguir en esa foto. ¿Quién es quién? Ahí estaban Él sale Chávez, en televisión, Chávez en el centro. ¿Quiénes están Chávez al lado? preso, Chávez preso sin esposa, uniformado, armado, porque no le quitaron las armas. A la Ajá. derecha de Chávez, el almirante Daniels, detrás del almirante Daniels, el almirante Rodríguez Citraro, detrás de Rodríguez Citraro, al lado de Rodríguez Citraro, el general Santeliz, conspirador, y al lado del general Santeliz, un coronel que falleció por COVID en Florida, no me acuerdo el nombre ahorita, y el almirante Hernández Olivares, y el ministro y el inspector Iván Darío Jiménez. Todo ese grupo de militares escucharon a Chávez hablando en el despacho del ministro o en la oficina del inspector durante 3 horas y nadie dice nada qué pasó en esa reunión. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Lo que se sabe es, porque ha sido una insistencia mía de presionar los eventos secuencialmente. Aparece Chávez desconociendo la orden del presidente, pero al mediodía almuerza el alto mando militar con Chávez en el comedor privado del ministro. Te digo, coño, ¿cómo es posible que un oficial alzado, un rebelde, que puso en juego, que mató soldados, murieron civiles, almuerce amigablemente con el alto mando militar? Segunda clave, aquí hay una conjura, esto no es solamente Chávez, aquí hay más participantes, con efecto hubo muchos participantes, que ahora, después que este desastre venezolano, se lavan las manos, se esconden y opinan. Una cantidad de gente que opina que estuvo, el mismo ministro del Interior, nunca me supo decir, ni me quiso decir, ni ha querido decirme qué pasó en el carro presidencial. Él dice que Chávez, Pérez no dijo nada. El rollo, el regaño, el grito que le pegó Pérez a Ochoa en el aeropuerto y lo mandó a meter en el carro, significa que había un problema grave entre el presidente y su ministro. Y Ávila Viva de testigo no dice nada. Entonces escribe panfletadas, mentiras, palabras al viento. Ok. En un momento tan crítico para el país y todo lo que ha ocurrido, todavía hay personas que no quieren decir la verdad. Y mi compromiso es que aparezcan los traidores. Ahora, ok. Termina ese capítulo del 4 de febrero, eventualmente Chávez se lanza a la presidencia, el presidente Caldera prácticamente lo indulta y lógicamente no lo aniquilan políticamente hablando. O sea, él continuó haciendo la campaña y por medio de la democracia llega a la presidencia y pasó lo que todos sabemos. Ahora, eh, pasan todos estos años, más de 20 años, casi 26 años de lo que empezó con Chávez en ese golpe, fue suspendido mientras estuvo preso, en fin, todo lo demás, y llega el momento en que Estados Unidos decide actuar y sacan a Maduro, lo traen preso y está preso en los Estados Unidos esperando un juicio que le viene. Yo quisiera, en los 5 minutos que nos quedan, almirante, que me cuente un poco qué le parece eso que ha ocurrido desde el 3 de enero de este año. Bueno, gracias nuevamente. Yo di mi opinión en el año 2014 2015 a una estación de televisión de la Florida llamada EBTV, en la persona de su dueño, que era un señor de apellido Muñoz que falleció. Él me hizo una entrevista y yo le dije a él, si tú me vas a editar la entrevista, yo no te la doy. Si me dejas hablar, perfecto. Así como no, habla. Y él, bueno, resérvame el último segmento de la entrevista. En ese segmento yo di mi opinión en el primer gobierno del presidente Trump, por qué era necesaria una intervención militar en Venezuela. Y la ratifico y considero que lo que ocurrió
era lo único que nos quedaba para poder salvar a Venezuela, que todavía sigue en peligro, pero fue una acción donde sacan la cabeza aparente, la cabeza aparente, que esa cabeza aparente también está metido Rusia, está metida China, está metido Cuba, Irán. está metido Nicaragua, está metido Brasil, está metido México, está metido Colombia, porque son las corrientes colectivistas que quieren tomar la región vía Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Entonces, esta intervención que hacen los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump es para tomar una medida de defensa hemisférica por la penetración que hay sistemática de esas corrientes colectivistas o comunistas de Oriente hacia las Américas. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos nosotros? Y creo que esto hay que decirlo. No hay, no existe un grupo de coordinación entre las autoridades políticas venezolanas opositoras e inclusive las del gobierno, porque a la hora de una calle mesa limpia hay que involucrar a todos los que están participando en la fiesta, y no hay, esa coordinación no existe. Entonces, el presidente norteamericano con su equipo está actuando per se. Cuando el presidente dice, voy a gobernar, no hay elecciones y hay un cambio político en Venezuela, yo digo, bueno, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están las personas que siempre han estado durante 26 años hablando? La única María Corina de Noruega a Washington. Pero el resto de los partidos políticos y el equipo de María Corina y todos los que son del partido y los que apoyan ese movimiento, con lógica razón, no aparecen. Entonces, el gobierno norteamericano no cree en los políticos venezolanos y por eso es que actúa deliberadamente a su manera. Y él está cumpliendo lo que prometió. Voy a acabar con el narcotráfico, legalmente o no, está actuando sobre el narcotráfico, ha frenado el volumen de narcotraficantes, porque es importante. Muchas personas que se fugaron de Venezuela por las costas de Falcón, por la costa de Oriente hacia Trinidad, se fueron en embarcaciones ligadas al narcotráfico, inclusive opositores. Eso también quiero que quede claro, que en ese entonces utilizaron estas embarcaciones para escaparse, perfecto, pero son narcotraficantes, porque el narcotraficante tiene años en Venezuela, años. Te digo yo que tuve 18 años embarcado. Entonces, voy. ¿Qué pasa? El presidente norteamericano está tomando unas medidas que sean menos dramáticas para el país y menos exigentes para los Estados Unidos. Porque si el equipo de Pérez, de gobierno de Estados Unidos, saca a Maduro y entra a gobernar el país, la oposición, la guerra civil es inmediata. La acción de los grupos paramilitares es inmediata. La penetración de la guerrilla colombiana, los iraníes y todo lo que se sientan que han perdido la cabeza de playa que es Venezuela para América Central y América Latina, América y Sudamérica, se pierde. Entonces, esta medida de presión política y militar es la que ha mantenido y ha ayudado a preservar la paz por ahora en Venezuela y Oh, seguirá actuando. ¿Qué falta? Ayuda rápidamente. Hay una tendencia cortoplacista que los venezolanos obstinados quieren la resolución ya y eso tiene que ser por parte. Si no, si se saltan los procesos, puede venir violencia y puede venir otra cosa mucho más grave. quiero retroceder un poco al 3 de enero. Yo le he preguntado a varios expertos militares sobre lo que pasó, pero a todos les pregunto casi siempre esto. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas de Venezuela el 3 de enero? La fuerza, digo yo, la fuerza de Maduro, la fuerza chavista, la fuerza militares que se suponía iban a ser muchas y que iban a responder de manera contundente contra lo que fue la acción de los Estados Unidos. Parece que allí no se movió nada. Hubo muertos, sí, pero muchos dicen, ¿y dónde estaban las Fuerzas Armadas que supuestamente iban a luchar contra las tropas de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó ese día militarmente hablando? Rápidamente, te agradezco la pregunta porque me permite expresarle y que la audiencia escuche mi opinión. Las Fuerzas Armadas fueron destruidas entre 1992 y 1994 cuando el presidente Caldera sobresee a los rebeldes. Eso fue un machetazo en la institución. Los que eran leales a la Constitución pasaron a ser enemigos en bocas de Chávez. Y los pocos alzados, perdonados por Caldera y su equipo de gobierno,
y reincorporó a la Fuerza Armada, se convirtieron en los cabezas y líderes de la institución militar, donde hubo miedo, una partición muy fuerte. No existen Fuerzas Armadas. Ascenso a personas incalificadas, inclusive saltando grados porque eran simpatizantes del gobierno, nutrió la cabeza de la Fuerza Armada por grupos mercenarios e ideológicamente afines a Chávez. Esa Fuerza Armada nunca va a reaccionar para nada, no existe. Y esas personas que son leales al presidente eran leales de boca y por intereses crematísticos, intereses de poder, pero no como estructura de mando. Una fuerza que tenga 3.000 militares, 3.000 generales. ¿Quién manda? ¿Quién es el líder? Un ministro de la Defensa que tiene 9 años de ministro, 8 años de ministro, que nadie le hace caso, solamente le tienen miedo. Los subalternos cansados, muchos militares presos, no defendidos. Esa Fuerza Armada no iba a reaccionar. Aparte de eso, el enfrentamiento militar vis a vis, Estados Unidos con su poder militar y tecnológico y una Fuerza Armada destruida, ahí no había nada que reaccionar. Era un paseo por la avenida de los próceres. Esas Fuerzas Armadas no existen ni existirán por mucho tiempo con ese tipo de estructura. Infiltrada ideológicamente, convertida potencialmente en narcotráfico, no tengo la prueba, se dice mucho de eso, y perdieron la función básica de la institución, que es la defensa del territorio y defensa de los venezolanos. Eso no existe. Reconstruir eso es como reconstruir PDVSA. Eso no sirve. Hay que edificarlo de nuevo. Están hablando los mismos integrantes del gobierno, que todavía siguen en Venezuela, por cierto, y están diciendo algunos militantes del partido de gobierno de Venezuela, el que está gobernando todavía, que hubo traidores, que ellos, el país lo tomaron los norteamericanos porque dentro del mismo gobierno hubo traidores. ¿Qué opina Mario Iván Carratú-Malina de esto? Para ellos pueden ser traidores, pero para mí, militar que fui por mucho tiempo y todavía me siento militar, identificado por mi profesión, ahí lo que hubo fue una excepcional maniobra de inteligencia. Yo no dudo que militares venezolanos hubiesen hablado con los militares norteamericanos. No lo dudo porque ha ocurrido en todos los conflictos que ha habido en el Medio Oriente. Es una medida natural de las fuerzas en oposición hacer inteligencia. Hace inteligencia Colombia, hace inteligencia de la Unión Soviética, hacen los ingleses, hacen los italianos, hacen los brasileros, los colombianos, los mexicanos. Todos hacen inteligencia en el campo militar y político. Siempre. ¿Qué ocurre? Cuando tú no tienes el mando porque eres el líder, tú no puedes esperar que esa Fuerza Armada, a ningún integrante reaccione para defenderte. Tú estás ahí porque te tienen miedo o porque lo estás alimentando clientelarmente o porque le permite los ilícitos de corrupción. Esos militares no están preparados ni en alma, ni en estructura, ni en convicciones para defender la democracia. Ahí no podía haber ninguna reacción, aparte que la acción militar era contundente, mientras la prensa nacional, mientras los influencers, y no te meto en ese grupo, están hablando de los cañones, de los barcos, de los submarinos, de los bichos en Puerto Rico, de los F-86, de los F-24, los F-16, F-15. Estados Unidos estaba haciendo inteligencia. Israel hacía inteligencia. El Reino Unido, los embajadores hacían inteligencia. Estaban armando el muñeco. Sabían lo que estaba ocurriendo. Aparte de eso, Estados Unidos tiene satélite. El satélite le puede ver inclusive el reloj en la mano a un soldado en tierra. Y ellos sabían Qué dónde tal lo estaba. que ocurrió después del apresamiento de Maduro? Delcy Rodríguez, ¿no? Que tiene instrucciones precisas de lo que tiene que hacer, parece que destituyó a militares que estuvieron supuestos a responder al ataque de los Estados Unidos. Solamente a ellos los despidieron, otros los cambiaron de En la, posición. en la- ¿Qué en la pasó ahí? estructura, ¿Por qué? en la estructura militar, en todas las épocas y en todos los países, el que gobierna tiene a su lado militares capaces y leales. Si ocurre algo parecido como ocurrió con Chávez, que no tenía, con Maduro, que no tenía salvación, más bien salió vivo gracias a la tecnología norteamericana, porque lo han podido barrer como han barrido a los líderes militares iraníes y, y del Medio Oriente. Es lógico que cambien a figuras del alto mando, pero yo creo y estoy casi convencido que es una presión lenta, eso es lo que se llama el soft power.
sea, Ujú. el poder ligero, liviano, tú me vas a hacer esto va a ser así, tú vas a reaccionar de esta manera. Ella está declarando, porque a lo mejor es una posición convenida, aceptada, negociada. Yo voy a hablar como presidenta, pero se va a cumplir lo que te dice, que es lo que yo creo que está ocurriendo, porque esa señora tiene el pendejo largo y el hermano también. Eso deben estar contra la pared, esperando que se los lleven o que algo les pase. Y le va a pasar igual que a muchos militares. Entonces, ahí lo que hay un miedo terrible, están reaccionando y el Estados Unidos, como cuando se derrama una gota de aceite, va avanzando lentamente, lentamente hasta lograr el objetivo final, que es el control total, sin violencia y sin necesidad de utilizar la fuerza militar en territorio venezolano, que es lo que están evitando. Y eso hay que entender. Me quedan 2 minutos. ¿Qué hay que hacer con la Fuerza Armada de Venezuela en este momento y a partir de ahora para la transición y hasta que haya nuevo gobierno? Utilizo una palabra militar. Hay que descabezar el liderazgo militar. Hay que sacarlo a todos. Hay que reincorporar a un grupo muy reducido de militares profesionales y no de partido, que hay que escogerlo con pinza y reestructurar la Fuerza Armada, reducirla, lo que llaman reducir el pie de fuerza, dedicarlo a lo que era y hacer investigaciones no por narcotráfico, sino por traición a la patria, que es mucho más grave que el narcotráfico. Porque si no se captura, no se enjuicia a los traidores, esto se repite en un futuro inmediato en Venezuela. Porque Venezuela tiene una sociedad libre, decente, no organizada, tiene unos partidos que fallaron, tiene una institución militar que falló, tiene instituciones del Estado, poderes públicos, senadores, diputados, representantes, etcétera, la iglesia misma, la iglesia católica, que tienen que reconvertirse en la democracia porque se perdió y son 26 años de destrucción masiva, no de la estructura democrática, de los hombres y mujeres que son parte de lo que debe ser la nueva Venezuela. Hay que limpiar la mesa o el terreno para poder sembrar una semilla fresca, fuerte y que produzca un árbol vigoroso. Y eso hay que hacerlo en Venezuela. ¿Con quiénes? Hay gente de sobra. Bueno, entendemos ese planteamiento. Muchas gracias a almirante, vicealmirante Mario Banca Ratú Molina por habernos dado este tiempo tan importante desde su punto de vista militar y como venezolano sobre lo que está planteado, lo que ocurrió ese 4 de febrero de 1992 y también lo que ocurrió durante este año cuando hubo el apresamiento de quien estaba fungiendo como presidente de Venezuela desde que se llevaron las elecciones que había ganado la oposición, pero que no les dejaron ejercerlas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, almirante. Muchas gracias, Julio César. Saludo a tu audiencia y gracias por invitarme a conversar.